Bueno, buenas tardes. Pues, mi nombre es Mariano Suárez Reyes. Soy juez primero de distrito en el estado de Tabasco. Me invitaron a dar esta plática con relación a la opinión de lo que debemos ver con relación a la resolución que sacó la Corte en junio de 2021 relativa a la ley de extinción de dominio. Bien, en función a que la naturaleza de la plática se encuentra dirigida a arrendadores, titulares o poseedores de inmuebles, trataré de llevarla sin tratar de ocupar muchos formalismos jurídicos. La intención es de que ustedes, como titulares o poseedores de bienes inmuebles, conozcan la materia de esta ley reglamentaria del artículo 22 constitucional. Previo a ver las consideraciones del proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haremos una breve reseña o explicación para todos los asesores inmobiliarios de en qué consiste la ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio, que fue materia de la accionalidad 100 del 2019, que causó mucho revuelo en las redes sociales por la forma en que se declararon la nulidad de muchos artículos. Pues causó mucha polémica porque es una ley que tiene por materia extinguir la propiedad de los bienes patrimoniales. Nos preocupa mucho a aquellas personas que nos dedicamos o que somos asesores inmobiliarios, arrendadores o titulares o poseedores de bienes inmuebles en el caso concreto, que a través de esta norma jurídica nos puedan extinguir nuestra propiedad. ¿Qué quiere decir la extinción de la propiedad? Bueno, el artículo 22 constitucional ha sido modificado desde el 2008. Fue modificado y se introdujo y se reguló la ley de extinción de dominio, que en efecto radicar, quitar a los grupos de delincuencia organizada, a los delincuentes, todos aquellos inmuebles de los que se hacen por la comisión de delitos. Como ustedes sabrán, los cárteles que existen en México, tanto de droga como de los hidrocarburos, mejor conocido como el huachicol, robo de vehículos, trata de personas, extorsión, secuestro, llegan a ser de bienes muebles a través de los cuales cometen los delitos a los que me he referido. ¿Y qué es lo que busca el Estado con esta acción de extinción de dominio? Pues mermar su capacidad económica. ¿Cómo? Extinguiendo su propiedad. El artículo 22 constitucional es muy importante que lo tengamos presente porque es donde nace la ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio es una copia de internacionales que el Estado mexicano ha firmado con función precisamente a minorar la capacidad económica de los grupos delincuenciales. Antes de 2018, que fue la reforma de esta nueva ley que se impugnó de inconstitucional, solamente se contemplaban 5 delitos. Ahora, en esta nueva norma constitucional, se amplió el catálogo de delitos por los cuales se pueden extinguir los bienes inmuebles. Fíjense, dice el párrafo tercero de la Constitución.
Dice que la acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónoma del penal. Aquí hago una breve pausa para decir que este juicio no tiene nada que ver con lo penal, aunque pareciera que sí, y ahí es donde precisamente la Corte definió la confusión de esta nueva norma, porque el Ministerio Público va a ser la parte actora y la parte demandada va a ser pues aquel titular o poseedor en su calidad de dueño de arrendatario de un bien inmueble, o puede ser también de bienes muebles, refiriéndome a aviones, vehículos, motocicletas, que son producto de delitos. Fíjense lo que dice, continuando con el texto del artículo 22. ¿Quiénes son las autoridades competentes de pues, los fiscales, tanto el fiscal de la República como los fiscales de los estados, a través de quien ellos determinen y finquen competencia para ser la parte actora? ¿Quién es aquí entonces el persecutor o obligado a integrar este tipo de asuntos? El Ministerio Público de la Federación o sus estados. ¿Cuál es la naturaleza? Fíjense lo que dice la Constitución. La ley establecerá mecanismos, permítanme, todavía no, la ley establecerá mecanismos para que se lleven a cabo este tipo de procedimientos. En la aplicación que les voy a ir mostrando, la vamos a ir trabajando sobre la marcha de la explicación. Ahorita lo primero que quiero que veamos que todo nace del artículo 22 constitucional. Posteriormente voy a ir trabajando sobre las diapositivas para que ustedes me puedan entender un poquito más claro, en función a que entiendo que muchos de ustedes, aunque pudieran ser abogados, la mayoría son asesores inmobiliarios, y esto, lo que la plática tiene por efecto, que ustedes como asesores o poseedores de bienes inmuebles tengan un conocimiento amplio de lo que se trata de la ley de extinción de dominio. El párrafo segundo o penúltimo del artículo 22 constitucional es el que tenemos que tener de memoria todos ustedes a quienes se dirige la plática. Fíjense lo que refiere: será procedente sobre bienes de carácter patrimonial. ¿Por qué patrimonial? Pues porque el Estado quiere privar o extinguir a ese tipo de personas su patrimonio. Pero vean aquí lo que dice: cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con investigaciones derivados de hechos. Aquí van los delitos: corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recurso de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos. Esta parte esencial del artículo 22 constitucional es la base para que se pueda formar la ley reglamentaria de estos artículos, que el legislador constituyente denominó Ley Nacional de Extinción de Dominio, y que fue la materia de la acción de inconstitucionalidad 100/2019. Ahora bien, vean con relación a la diapositiva número 1, la ley de extinción de dominio o la regulación por la cual se va a llevar a cabo un procedimiento de extinción de dominio, se va a reglamentar y se van a ocupar todas estas normas, como es primero la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que es la materia de impugnación, que fue reformada el 9 de agosto de 2019, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional, derivado del México ha firmado ese tratado, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada,
estos ya en función a que cuáles son los hechos susceptibles de extinción de dominio. Recuerden y no pierdan de vista lo que dice el artículo 22, que estén hechos, no pide delitos y no dice, no habla de que se creen delictivos, simplemente dice hechos o investigaciones, así lo dice la Constitución en el párrafo 22, que estén relacionados con la Ley Federal de Delincuencia Organizada, con secuestro de carburos, delitos contra la salud, trata de personas, delitos por hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, robo de vehículos y recursos de procedencia ilícita. De manera tal que para que proceda de dominio sobre inmuebles deben de estar relacionados con los tipos de delitos, nada más. Ahora bien, ¿qué entendemos por la extinción de dominio? Conforme a la Constitución y conforme a la ley reglamentaria del artículo 22 constitucional. Pues bien, vamos a tener que, es la pérdida de derechos que tenga una persona en relación con los bienes, declarada por sentencia de la autoridad judicial, sin contraprestación ni compensación alguna para cada propietario o para quien se ostente como tal, ni para quien por cualquier circunstancia posea o detente los citados bienes. Aquí vemos que cualquier persona, aquí esta ley abarca al poseedor, al titular, al arrendatario, al arrendador, al poseedor simple, que tenga un bien inmueble en el que esté suscitándose alguna investigación con relación a esos delitos, que ya no voy a reiterar para no perdernos en la plática. Entonces, cuando decimos ahí, declarada por sentencia de la autoridad judicial, quiere decir que se va a llevar a cabo todo un juicio de naturaleza civil. La mayoría de nosotros entendemos cómo se lleva un juicio de naturaleza civil, de manera tal que la persona que se sienta afectada por la aplicación de esta norma va a tener oportunidad de demostrar, exige el artículo 22 constitucional, que es la procedencia lícita del bien inmueble de la fiscalía, extinguir el dominio. Esa es la razón fundamental de la reforma y de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la cual, aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos demandó la nulidad de todo el decreto, la Corte solamente se ocupó de algunos artículos que declaró inválidos, que son los que más nos atañen y nos importan a todos los que somos poseedores o titulares de bienes inmuebles. Bueno, continuando con eso, el proceso de la acción de extinción de dominio se va a llevar a cabo ante un juez de naturaleza civil y siempre va a ser procedente solamente contra bienes de carácter patrimonial. Aquí vean lo importante, lo que dice la diapositiva, cuya legítima procedencia no pueda acreditarse. En particular, bienes que sean instrumento, objeto o producto de los hechos ilícitos sin perjuicio del lugar de su realización. ¿Qué es lo que tenemos que tener presente ustedes como asesores, poseedores o titulares del patrimonio de bienes inmuebles? Pues que en esa calidad debemos acreditar la procedencia legítima de estos bienes inmuebles, de manera tal que no va a poderse el fiscal como la parte actora de este tipo de asuntos, no va a poder llevar a cabo una acción de extinción de dominio si es el caso de que se encuentra acreditada la legítima procedencia del bien inmueble de que se trate. Cualquiera de nosotros puede comprar un bien inmueble. Sabemos que hay muchas reglas que ha emitido la Secretaría de Hacienda, que a los notarios los obligan a informar sobre la procedencia del dinero. Entonces, cuando compramos un bien inmueble y cumplimos con esas reglas de legalidad
que exige la compra-venta de un bien inmueble, desde mi punto de vista, está probada la legítima procedencia de ese bien mueble, de manera tal que con ello no se va a poder extinguir nuestra propiedad. Pues en esa parte podemos estar tranquilos todos aquellos poseedores de bienes inmuebles que han comprado bienes con producto, con dinero lícito, llamémoslo tal, pues que la Secretaría de Hacienda pueda saber el vínculo de dónde salió ese dinero, cómo fue que se produjo, etcétera, etcétera. ¿Cómo se ejercita la acción de extinción de dominio? Bueno, es un proceso jurisdiccional de naturaleza civil, de carácter patrimonial y con prevalencia a la oralidad. En este caso, así como al Ministerio Público le corresponde probar los hechos materia del delito en un asunto de naturaleza penal, aquí también al Ministerio Público le corresponderá demostrar que ese inmueble no se adquirió con dinero lícito, por así decirlo. Aquí es donde la Corte estuvo no de acuerdo con la forma en que el legislador reguló esta nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio, porque si bien es cierto que desde la reforma de 2008 se dijo que era un procedimiento autónomo a la materia civil, pareciera que con esta nueva reforma, con el respeto que se merecen los señores legisladores, hicieron bien confusa la tramitación del juicio de extinción de dominio. Como bien lo decimos aquí, es un juicio autónomo, independiente de la materia penal, de los cuales se ha obtenido la información relativa a los hechos que sustenten la acción. El Ministerio Público, como parte actora, con la facultad que tiene como en materia penal, ahora también en esta materia civil, puede desistirse de la acción de extinción de dominio en cualquier momento. Puede haber causa justificada, nada más él podrá decir, me resisto de la acción porque me di cuenta durante la sustanciación del procedimiento que no voy a probar que ese bien inmueble es derivado de se adquirió, se obtuvo por virtud de las investigaciones de los delitos a que se refiere el artículo 22 constitucional, porque durante la sustanciación del procedimiento, el demandado a quien se le pretende extinguir el inmueble ya justificó la buena fe o la procedencia lícita de los bienes muebles. En todos los asuntos de naturaleza civil hay una parte probatoria y postulatoria donde no me voy a ocupar ahorita de decir cuáles son los requisitos de la demanda y de la contestación, pero en general al fiscal le corresponderá demandar y decir cuáles son las pruebas en que sustenta su pretensión de extinguir la propiedad del inmueble, y al demandado, poseedor o titular del bien inmueble que se pretende extinguir, le corresponderá en el escrito de contestación de demanda decir, ¿sabes qué? Es improcedente la ley de extinción, la acción de extinción de dominio, porque este inmueble yo lo adquirí con el producto de mi trabajo, con el producto de la venta de X circunstancias, pagué de esta forma, bla, 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 y conocimiento o no sabía o no estoy enterado de que el bien inmueble que yo rento, por ejemplo, es producto o ahí se está llevando a cabo la compraventa de estupefacientes, se llevan a cabo citas porque yo lo renté para una casa habitación, pero me entero de que sirve para casa de citas, pornografía infantil o cuestiones así, o se extorsionó ahí, o se metió, esa casa pudo haber sido materia de una casa de seguridad de secuestradores, de manera tal que no sabía. Entonces, el dado va a poder en su escrito de contestación demostrar tal cuestión, y si el fiscal advierte que efectivamente con esas pruebas no va a prosperar la acción de extinción de dominio, él se puede desistir. El desistimiento de la acción significa que el fiscal da por muerta la acción y se acabó el asunto, ¿ok? En cuanto a la prescripción de la acción, este tema de la prescripción de la acción, en la sentencia que se resolvió por la Corte,
la Ley Nacional de Extinción de Dominio no regulaba la prescripción. Ahora sí, la Corte dijo, ¿sabes qué? Debe de prescribir. No no puede quedarse a la deriva. Debe de prescribir y se determinó que debe de prescribir en 20 años. ¿Qué es la prescripción? Lo resumimos como la pérdida del derecho para accionar por parte del fiscal, la acción de extinción de dominio, a partir, siempre recuérdenlo bien, de los hechos, materia de investigación a que se refiere el artículo 22 constitucional. Ahora bien, la acción de extinción de dominio, conforme al artículo 22 constitucional, se ejercerá aun cuando no se haya determinado la responsabilidad penal en los casos de delitos previstos en el artículo de la Constitución. Por ejemplo, ustedes o quien sea, esperemos que nadie de los que escuchan sean demandados en la acción de extinción de dominio, por defensa como un argumento que en el inmueble relativo no se ha probado que efectivamente hubo un secuestro. Recuerden que basta con que sea una investigación relativa con algunos de los delitos del artículo 22 constitucional para que el fiscal pueda extinguir la propiedad. O no extinguir, esto no se da de facto. Esto es un procedimiento en el que se siguen las formalidades esenciales del procedimiento y culmina con una sentencia en la que se... Las facultades en cuanto a la caducidad de este procedimiento, caduca la facultad para demandar la extinción de dominio en el plazo de 10 años. Aquí es importante precisar que la prescripción y la caducidad son temas diferentes. La caducidad se refiere como la acción de extinción de dominio se lleva por dos etapas, una de investigación y otra ya propiamente el juicio. Cuando se habla de la caducidad es si el Ministerio Público está investigando para poder llenar todos los elementos de prueba para poder iniciar la acción de extinción de dominio y pasan 10 años y no lo hace, caduca y ya no lo va a poder hacer, ya no va a poder iniciar la acción. ¿Cuál es el sustento de la acción de extinción de dominio? Recordemos, aquí, como ya se los dije, pues al fiscal le corresponde demostrar las pruebas para acreditar que el bien materia de extinción de dominio no es de manera lícita o no se obtuvo de manera lícita. Su competencia, la competencia le recae al juez civil, siempre va a ser civil, nunca va a poder hacerlo ningún juez de otra naturaleza, a menos de que en la entidad federativa no haya juez civil, y la competencia le recaerá al que vea los asuntos civiles, pero en el Estado mexicano, en todos los estados de la República, hay jueces de naturaleza civil. Y será competente aquel que corresponda al lugar donde sucedieron los hechos ilícitos. Esa es una competencia, y otra al que corresponde la ubicación de los bienes. Por ejemplo, los hechos ilícitos se pudieron haber dado en dos entidades federativas porque pudo haber sido una extorsión y el bien inmueble se encuentra en Villahermosa, por ejemplo, en Villahermosa, y la extorsión se llevó a cabo a la Ciudad de México. Cualquiera de los dos jueces puede ser competente. ¿Cuáles son los derechos procesales que tienen las partes? Como ya se los comenté hace un rato, como es de naturaleza, la acción es de naturaleza civil, no me voy a entretener mucho se los dejo aquí en las diapositivas para que ustedes lo puedan ver con más calma, pero se reduce a la obligación y facultad de las partes de demostrar los hechos de su acción, me refiero al fiscal, y del demandado de desvirtuar los hechos de la acción a través de excepciones y defensas, como si se tratara de un juicio de naturaleza civil. Evidentemente pueden contar con abogados, testigos, incluso se pueden allanar a las facultades del Ministerio Público y solicitar que se dicte la sentencia anticipada para que, por así comunicar sus intereses. Medios de impugnación. Después de que se lleva a cabo la acción de extinción de dominio y se decreta que sí, durante todo solamente la ley de extinción de dominio nacional regula dos recursos, el recurso de revocación y el recurso de apelación.
Como ya se los comenté hace un rato, el proceso de extinción de dominio consta de 2 etapas. Una preparatoria, que es donde el fiscal estará investigando y acreditando los elementos de la acción. Y una judicial que comprende propiamente cuando ya se presenta la demanda ante el juez civil para que se lleve a cabo la radicación del juicio, la notificación a la parte demandada o demandados pueden ser uno, varios o muchos. Consideración de la demanda, la audiencia inicial, audiencia principal, recursos y ejecución de sentencia. En la audiencia inicial, como cualquier juicio, conforme a la nueva vertiente que a partir de 2008 rige el país, en la audiencia inicial las partes pueden llegar a un acuerdo, incluso el fiscal en la audiencia inicial se puede desistir. Ahora, este tema es importante, las medidas cautelares. La medida cautelar tiene por efecto mantener viva la materia del juicio. Entonces, el fiscal, Ministerio Público, podrá solicitar el aseguramiento del bien inmueble materia del procedimiento de extinción de dominio. Aquí sí está, es un tema para mí delicado, porque antes de que se dicte la sentencia, pueden decretar su aseguramiento. ¿Por qué lo pueden decretar? Lo tienen que justificar. Y puede decretarse durante el juicio o antes del juicio. Evidentemente que en estos casos el juez al que se le pide, que es el juez civil, no puede ser otro, al que se le pide el aseguramiento, tendrá que tener elementos de prueba suficientes prácticamente para adelantar que la sentencia que se va a dictar en este procedimiento de extinción de dominio va a ser favorable para el Estado, porque de otra manera no pudiéramos asegurar un bien inmueble bajo indicios de prueba que aún todavía no demuestra el fiscal. El fiscal, cuando presente su demanda de acción de extinción de dominio, debe de llevar todos los elementos de prueba para ser fundada su pretensión e incluso la medida cautelar. Las fases del procedimiento de extinción de dominio es el inicio, la acción, la contestación, la audiencia inicial. En la audiencia inicial, ya obviamente las partes ya llevaron a cabo una plática, ya se enteraron, ya tienen copias de la demanda, de los hechos, y en la audiencia inicial es como la forma anticipada en que antes de llegar a la audiencia final, las partes pudieran llegar a un acuerdo de hechos controvertidos, no controvertidos, e incluso, insisto, el desistimiento por parte del fiscal o el allanamiento de la parte demandada a las pretensiones del fiscal. Por inicial se dará un plazo para contestar demanda y excepciones y se señalará un breve plazo para llevar a cabo la audiencia principal. La audiencia principal comprende, ya la audiencia principal, digamos que es cuando ya terminó el proceso, se supone que este juicio está regulado para que se lleve en forma rápida. Normalmente el ordinario es que tardan como un año. En mi experiencia he visto que tardan como un año, 2 años. Pero se supone que debe de ser rápido porque el fiscal ya lleva todos los elementos de prueba. Salvo que la demandada o ponga excepciones o pruebas que tarden en resolverse, desahogarse, y por eso se haga el procedimiento más lento. Ahora, la audiencia principal comprenderá desahogo de pruebas, alegatos y sentencia. Vamos a pensar que se dicta sentencia que resuelve la extinción del bien. Una vez que se resuelve la extinción del bien, el juez ordenará su ejecución y la aplicación a favor de los bienes del Estado. O sea, los bienes materia de la extinción de dominio pasa a ser parte del Estado, y recuerden que aquí no hay indemnización ni compensación alguna. Entonces, ¿por qué? Pues porque tú tuviste la oportunidad, poseedor del inmueble, para demostrar que tu bien no debe de ser extinguido. Y si no lo probaste, después no puedes venir a decir que me lo extinguieron, hay otra figura, expropiaron o que me lo quitaron.
se acabó porque se llevó un juicio con las formalidades esenciales del procedimiento y fuiste vencido. No demostraste la procedencia lícita del bien inmueble. Yo considero que todos ustedes que se dedican a promocionar, incluso son propietarios de bienes muebles, inmuebles, poseedores, no tendrán ningún problema para desvirtuar, en su caso, la procedencia lícita de los bienes a como está redactada hoy la Constitución en su artículo 22. ¿Qué pasa si el juez determina que el bien inmueble, porque ha pasado mucho, no es procedente la acción de extinción de dominio? Bueno, pues se ordena la devolución de los bienes muebles, si es que se aseguraron cautelarmente, se manda al archivo y se acaba el asunto. Les comento como referencia que en México, por cada 10 asuntos que se presentan de esta naturaleza, solamente un asunto sale a favor del Estado, porque no han podido encontrar la forma de llevar a cabo este proceso. Aun y cuando esta ley de extinción de dominio es una copia de lo que ha sucedido en Perú y en Colombia, lo cierto es que los legisladores del Estado mexicano no han podido encontrar el camino y no hay forma de que se puedan probar la procedencia ilícita de los bienes. Ahí está, ahí es donde termina prácticamente la sentencia de la Corte, donde dice, pues en realidad los legisladores lo que hicieron fue, en lugar de hacerlo más eficaz, esta nueva ley de 2019 está más engorrosa. Yo recuerdo haber leído la ley de extinción de dominio de 2008 y estaba más sencilla de comprender. No me acuerdo cuántos artículos tenía, pero esta ley de extinción de dominio de 2019 tiene 251 artículos. Se me hace muchísimos artículos para una ley que tiene por materia la extinción del dominio. Pero bueno, ya vimos que ya fue declarada inválida en varias de sus porciones, no toda, lo que implicará que posteriormente la legislatura vuelva a enmendar o probablemente saquen otra ley de extinción de dominio diferente que se ajuste a los parámetros internacionales y al marco de la Constitución. Continuando con la diapositiva, el proceso caduca cuando cualquiera que sea el estado del procedimiento no se haya actuado durante un término mayor a un año. Recuerden que hace rato platicamos de la caducidad y me refería a la caducidad del fiscal para iniciar la acción en la etapa de investigación. Si caduca el proceso ya iniciado, no extinguen la acción ni las excepciones de las partes, por lo que podrán iniciar otro juicio. Vamos a pensar que ya se llevó a cabo la demanda, el escrito de constatación y están en desahogo de pruebas y de repente la fiscalía no deja de hacer nada en un año, caduca. Pero eso no implica que pueda volver a iniciar otro juicio por las mismas razones. Una vez que ya se determina que los bienes son materia de extinción de dominio, pues ya esto creo que no es tan importante para nuestro tema. Serán transferidos a la autoridad administradora, que tendrá que llevar a cabo su guarda, custodia, conservación y supervisión, y todas aquellas cosas que tengan que ver con la venta anticipada o previa o al final de los bienes inmuebles. Todos los bienes de los que yo he tenido materia que extingue el Estado mexicano, algunos, por ejemplo, me refiero a los de la Ciudad de México, algunos han sido demolidos y han creado parques, algunos han sido demolidos y han creado casas, son de los que tengo conocimiento de la Ciudad de México. De algunos que se han extinguido en los estados de la República, salen a subasta, están subastándose, no sé, no recuerdo cuál es la página, pero están en subasta algunos. Existe un registro nacional de extinción de dominio, donde ustedes se pueden, si se meten al registro nacional de extinción de dominio, ahí pueden encontrar bienes que han sido materia de extinción de dominio, igual por si les interesa alguno y
quieren comprarlo, pues no estaría mal buscarle ahí qué bienes muebles puede haber ahí. La cooperación internacional, aquí es importante. Recuerden que esta ley tiene por efecto quitarle poder económico al patrimonio de la delincuencia organizada, de todos los delitos a que se refiere el artículo 22 constitucional. Entonces, puede suceder que haya bienes en el extranjero sujetos a la jurisdicción del extranjero, y eso no implica que no podamos, o el fiscal no pueda ejercitar la acción de extinción de dominio. Para tal efecto, se pedirá ayuda internacional a través de los mecanismos que para tal efecto existen y que ha firmado el Estado de México para poder llevar a cabo la acción con independencia de que los bienes muebles estén fuera, inmuebles, perdón, inmuebles también pueden ser avionetas, estén fuera del país. Ahora bien, terminamos con el tema de la presentación, refiriéndonos a lo que dijo la acción de inconstitucionalidad 100-2019, en el que se resolvió la impugnación que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. La Ley Nacional de Extinción de Dominio, aunque fue creado, aquí hay algo que es difícil comprender. Uno de los ministros que participó en la acción de inconstitucional, en la discusión, se, se dolía o argumentaba a favor de la ley en el sentido de no comprender a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de cómo era posible que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ejercitara la acción de inconstitucionalidad para tratar de destruir la Ley Nacional de Extinción de Dominio, cuando es la Comisión Nacional de Derechos Humanos la encargada de velar por los derechos humanos. Pero precisamente por virtud de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos advertía que la nueva regulación de la Ley de Extinción de Dominios no era congruente con tratados internacionales, y que la Ley de Extinción de Dominios no se regía y no se ceñía a la norma constitucional, es que dentro de sus facultades, inició la acción de inconstitucionalidad de dominio. Entonces, aquí es importante ver que la comisión demandó la invalidez de todo el decreto de la Ley de Extinción de Dominio, publicado el 9 de agosto de 2019. El asunto se radicó en el Pleno de la Corte porque se trata de una acción de inconstitucionalidad, competencia del Pleno de la Corte. La ponente fue la ministra Norma Lucía Piña Hernández y la resolución fue el 21 de junio de 2021. Yo les voy a platicar lo más trascendental y que tenemos noticia los medios y los órganos jurisdiccionales de lo que se resolvió en la acción de inconstitucionalidad. No aparece el engrose. Si ustedes pueden advertir las discusiones que se llevaron a cabo en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las sentencias que se van dictando en el Pleno se van haciendo por apartados, por consideraciones, y se van votando. Este asunto creo que tardó 3 días, si no mal recuerdo, 3 días en discutirse, y se van haciendo votaciones por partes. Si aquí se impugnó todo el decreto, pues imagínense cómo lo fueron votando los señores ministros, de manera tal que se fue resolviendo por fracciones y por partes. Lo relevante y de lo que tenemos noticias es de que se reconoce la validez. Por ejemplo, vamos a ver de cuál se reconoció. Del artículo primero, fracción primera, del artículo séptimo, párrafo primero, fracciones primera y segunda, en sus porciones normativas, bienes y utilizados para ocultar otros bienes de origen ilícito o mezclados material o jurídicamente con bienes de ilícita procedencia. Y la fracción quinta, en su porción normativa, bienes utilizados para la comisión de hechos ilícitos por un tercero. Aquí es importante, para que ustedes puedan comprender eso, darle lectura al artículo 7
de la ley de extinción de dominio. Y me voy a referir rapidísimo que, fíjense lo que dice el artículo 7. Habla del proceso ante la autoridad jurisdiccional y se encuentra dentro del capítulo primero y dice, la acción de extinción de dominio procederá sobre aquellos bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse, en particular, bienes que sean instrumento, objeto o producto de hechos ilícitos sin perjuicios de su realización, tales como la fracción primera y la segunda dice, bienes que provengan de transformación o conversión parcial, total, física o jurídica del producto de instrumentos o objetos del delito a los que ya se refiere el artículo 22 constitucional. Y dos, bienes de procedencia lícita utilizados para ocultar otros bienes de origen ilícito o mezclados o material. Por ejemplo, aquí la Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo que estos artículos deberán ser inválidos y la Corte dijo no, estos artículos sí son válidos. Si ustedes se ponen a leer con cuidado, estos artículos en realidad la Corte dijo que al decir que son válidos, permanecerán en el texto de la Ley Nacional de Extinción de Dominios sin alguna modificación, lo que implica que tienen vigencia y se podrán extinguir bienes que provengan de la transformación total o parcial de bienes utilizados para ocultar otros de origen ilícito. Está la redacción un poco rebuscada, pero no creo que para nuestro caso o para el interés de ustedes pueda tener una interpretación que no ocupemos. Recuerden ustedes que tienen que acreditar la procedencia lícita de los bienes inmuebles y eso bastará para que no proceda la acción de extinción de dominio. Otro artículo que se declaró válido es el artículo 11 en su porción normativa que dice, el artículo 11 hablaba de la prescripción y se declaró válido para el caso de bienes de destinación ilícita. Aquí decía el artículo, para bienes de destinación ilícita, la acción prescribirá en 20 años contados a partir de que el bien sea destinado a realizar hechos ilícitos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su demanda, alegaba y decía, oye, 20 años son muchísimos y en realidad son muchos años. Son muchos años para que prescriba la acción, pero pues, la Corte definió y concluyó que es válido 20 años. Se me hacen a mí también muchos porque por regla general en todas las legislaciones del país son 10 años. Para diversas acciones cambian, pero por regla general, por ejemplo, tratándose de materia mercantil, son 10 años. Entonces, 20 años se me hace muchísimo. Pero bueno, es el Estado el encargado de llevar este tipo de asuntos y pues, por eso le dieron más oportunidad a las fiscalías. El artículo 15, este artículo 15 también se declaró de inválido y la Corte dijo que es válido. El artículo 15 habla de la buena fe. ¿De quién? Pues de la buena fe de los poseedores, titulares, arrendadores de bienes inmuebles. Y dice, se presumirá la buena fe en la adquisición y destino de los bienes para gozar de esta presunción, la parte demandada y la de las personas afectadas, dependiendo de las circunstancias del caso, deberán acreditar suficientemente, entre otras, y volvemos a lo que dice la Constitución, que el bien sea de carácter lícito. Entonces, yo parto y presumo de la buena fe de todas las personas que se dedican a ser asesores inmobiliarios y no van a poner a vender un producto que no tenga forma de acreditarse la buena fe de los vendedores. Entonces, aquí no tenemos problema, no le veo gran trascendencia a esta parte. Sería muy tardado explicar todas las consideraciones de la sentencia. Pasamos al párrafo 16, al artículo 16, párrafo primero, fracción segunda. Dice ese artículo, el ejercicio de la acción de extinción de dominios se sustentará en la información que recabe el Ministerio Público.
La fracción segunda dice, las que generen investigaciones para prevención de los delitos que realicen las autoridades competentes de cualquier fuero. Esa porción normativa se declaró válida, no le veo sentido, no hay mucho que explicar, se declara válida y es correcto que el fiscal pueda partir de la investigación de las autoridades del fuero común. Por ejemplo, vamos a pensar que un asunto se pretende extinguir en la Ciudad de México, el fiscal de la Ciudad de México puede obtener pruebas del estado de Yucatán, de Tabasco, de X circunstancia para acreditar los elementos de la acción. No se me hace, para mí, inconstitucional. Nos vamos al párrafo último del artículo 177, que también se declaró válido. Ese artículo, vamos a ver qué decía el artículo 177, habla de la medida cautelar. Y la fracción segunda dice, el Ministerio Público deberá acreditar el derecho que le asiste para perderla. Tampoco advierto alguna cuestión que tenga que merecer alguna explicación, porque como se los dije hace rato, el fiscal tiene que probar que efectivamente tiene todos los elementos de prueba para que se lleve a cabo la medida cautelar, esto es quitar el inmueble desde antes de que se dicte sentencia. Tampoco le veo que sea ilegal. Vamos a ahora aquí, esto es lo más importante de toda esta plática desde mi punto de vista. ¿Qué declaró inválido la Corte? Bueno, declara inválido de manera tal que todos estos artículos que son inválidos deben de ser expulsados de la norma de la Ley Nacional de Extinción de Dominios por la simple y sencilla razón de que no cumplen con el parámetro del artículo 22 constitucional. Si ustedes que se dedican a esto tienen presente lo que dice el artículo 22 constitucional, tratándose de la norma reglamentaria de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, no van a tener problemas de que les extinga ningún inmueble y no se espanten, no va a pasar nada hasta en tanto se reforme el artículo 22 constitucional. En la forma en que hoy está redactada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, así redactada, no va a prosperar. Ojo, cada estado tiene obligación de regular su ley conforme a la Ley Nacional de Extinción de Dominios, pero siguiendo los parámetros de la Constitución. Pero eso no implica que si se declaró ilegal la parte normativa de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, vamos a pensar que el Estado de México o la Ciudad de México, al momento de que emitan su normativa relativa al artículo 22 constitucional, pueden purgar los vicios que ya advirtieron aquí. Entonces, pero siempre partiendo de lo que dice el artículo 22 constitucional. Mientras el artículo 22 constitucional esté redactado en la forma en que hoy se encuentra redactado, el fiscal de cualquier estado de la República tendrá que probar la procedencia ilícita de los bienes materia de extinción, en tanto que el demandado a quien se le pretenda extinguir la propiedad tendrá que demostrar únicamente la procedencia lícita de su bien inmueble. ¿Me explico? Entonces, si el fiscal, si cualquiera de sus poseedores, titulares o arrendadores, arrendatarios, demuestran que ese bien es mueble, con independencia de que con posterioridad se lleve a cabo en uno de esos bienes alguno de los delitos a que se refiere el artículo 22 constitucional, podrán alegar en su defensa el desconocimiento de ello. Al fiscal tendrá que demostrar que sí lo conocían, en tanto que al demandado que no lo conocía, pero lo más importante es la procedencia lícita. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las operaciones que se hagan y que sean lícitas, visibles para Fiscalía, para Hacienda y para todos los, ustedes ya saben todo lo que nos exigen ahora para comprar un bien inmueble. Para no extraer más, entonces declara inválido el artículo primero, fracción quinta, inciso F, párrafo segundo. ¿Qué dice el artículo primero, fracción quinta?
Se declara inválido todo el artículo primero con el primero de la ley. Su fracción quinta decía o dice: los criterios para el destino de los bienes cuyo dominio se declara extinto en sentencia y en su caso la destrucción de los mismos. En su párrafo F, en su inciso F, dice: delitos por hechos de corrupción. Eso se declaró inválido. El inciso G, encubrimiento. El inciso H, delitos cometidos por servidores públicos, se declaró inválido. El inciso E y robo de vehículos también se declaró inválido. El inciso J se refiere a los recursos de procedencia ilícita. Aquí desconocemos cuáles fueron las razones de que se declaró inválido. Repito, la sentencia aún no aparece engrosada. Yo creo que se van a tardar un par de meses más en engrosarla porque ha causado mucha polémica y además de que cuesta trabajo engrosar un asunto de esta envergadura. No tenemos la sentencia hasta hoy. Desconozco cuáles fueron las razones por las que se declararon inválidos, pero para el tema que nos ocupa y de lo que yo quiero compartir con ustedes, pues no le veo mucha importancia en esa parte. Se declara también inválido el artículo segundo, fracción 14. Vamos a ver qué dice el segundo. Dice: para los efectos de esta ley se entenderá, fracción 14, legítima procedencia. Fíjense lo que dice: el origen o la obtención lícita de los bienes, o bien el uso o destino ilícito de los bienes vinculados al hecho ilícito. Esto se declaró inválido en la porción que dice: el bien o el uso del destino ilícito de los bienes vinculados al hecho ilícito. ¿Por qué lo declararon inválido? Porque la Constitución, en su capitulado que regula la ley de extinción de dominio, no habla de cuestiones ilícitas, simplemente dice que no se acredite el destino lícito de los inmuebles. Entonces, por eso fueron inválidas. En cuanto al artículo quinto, párrafo segunda, al artículo quinto, ¿qué nos dice? Toda la información que se genere o obtenga con relación a la ley se requerirán los términos de la ley de transparencia, acceso a la información y las correlativas de las entidades. El párrafo que se declaró inválido dice: esto se declaró inválido. La información obtenida por el Ministerio Público para la preparación de la acción de extinción de dominio será estrictamente reservada hasta que la misma sea presentada ante la autoridad judicial. Las personas que sean citadas en términos del artículo 190 de esta ley tendrán derecho a conocer la información relacionada con su persona y sus bienes. Esto se declaró inválido. ¿Por qué? Porque está sencillo de entender, viola la garantía de audiencia, de manera tal que si tú sabes, alguno de los poseedores titulares de bienes inmuebles saben que se está llevando a cabo un procedimiento o una investigación que atañe a que posteriormente se inicie una acción de extinción de dominio, podrá comparecer y solicitar la información correspondiente. ¿Por qué? Pues tiene derecho. Tiene derecho porque así lo exige el artículo 14 constitucional, nada más por eso. Entonces, eso se declaró inválido. Desconozco las razones de la ejecutoria, pero no tiene mucha interpretación. La garantía de audiencia que todo gobernado debe tener ante un procedimiento de esta naturaleza. Otro artículo que se declara inválido, el séptimo párrafo primero, fracciones segundas. ¿Qué dice el artículo séptimo? La acción de extinción de dominio procederá sobre aquellos bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse. ¿Qué dice la fracción segunda? Bienes de procedencia lícita utilizados para ocultar bienes de origen ilícito o mezclados material o jurídicamente. En la parte que al sector inmobiliario le interesa, con esta sentencia de la Corte, se otorga seguridad jurídica a todos aquellos poseedores de bienes inmuebles. Poseedores como arrendatarios, titulares, arrendadores,
Antes se podía o se quiso regular en esta norma que si tú rentabas un inmueble, por ejemplo, y dentro de ese inmueble se llevaban a cabo alguna cuestión relativa a los hechos a que se refiere el artículo 22 constitucional de esos 9 delitos, con independencia de que tú no lo estuvieras haciendo, el bien se te podía extinguir. Eso fue declarado inválido, entonces quédense tranquilos todos aquellos que se dedican a arrendar inmuebles, mientras permanezca la redacción del artículo 22 constitucional en la forma que está, no vamos a tener problema quienes se dediquen a arrendar bienes inmuebles. Esto ya fue declarado inválido. No hay forma de que se pueda extinguir el inmueble por esa razón. Vamos a la porción, estábamos en la porción segunda, en la fracción cuarta y quinta. Fíjese lo que dice aquí. Se decía en la fracción cuarta, si su dueño y quien tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad por cualquier medio o tampoco hizo algo para impedirlo. Esto parecía, desde mi punto de vista, algo difícil de probar. ¿Cómo voy a probar yo que estoy rentando un inmueble? Yo vivo en Villahermosa. ¿Cómo voy a probar yo que estoy probando un inmueble a través de un asesor inmobiliario que en ese inmueble que yo estoy rentando en la ciudad de Metepec se está llevando algún hecho ilícito a los que se refiere el artículo 22 constitucional? A eso le denominamos en el argot jurídico una prueba diabólica. ¿Por qué? Porque no puedo probar yo que mi asesor inmobiliario le rentó un inmueble a X persona y que esa persona en realidad lo ocupa para manufacturar estupefacientes, como una casa de citas. Entonces, la porción normativa declarada inválida dice, si su dueño tuvo conocimiento de ello, o sea, fíjense, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó, si yo me entero de eso, sí tengo obligación de notificarlo o hacer algo para impedirlo. ¿Qué pudiera hacer yo? Pues si me entero, difícilmente podría decirle al arrendador bajo un contrato de compraventa, que firmamos un contrato de arrendamiento, oye, ¿sabes qué? Me acabo de enterar que metes mujeres o haces droga, bla, 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 salte de mi departamento. Yo creo que eso sería difícil a menos de que esté regulado en el clausulado de los contratos de arrendamiento, lo cual sí deberíamos, a partir de esta normativa, tratar de regular, que muchos de ustedes como asesores inmobiliarios regulan y ponen clausulados relativos a que no se podrá hacer un uso distinto de lo que no sea casa habitación o no sé, el objeto para que se arrende. Pero aún así es muy difícil de probar, aún y cuando pusiéramos ese tipo de clausulados, tendremos que lanzarlo o pedirle a nuestro arrendatario que se saliera a través de una acción civil, que sería en materia de arrendamiento. Pero aún así es algo diabólico probar que tuve conocimiento como dueño o poseedor y que no lo notifiqué o que no hice algo para impedirlo. Esa parte se me hace muy difícil de probar, pero quédense tranquilos porque la Corte ya dijo que es inválido. El artículo 9 se declaró inválido todo. El artículo 9 hablaba de los elementos de la acción y dice, el artículo 9 son elementos de la acción de extinción de dominio, la existencia de un hecho ilícito, la existencia de algún bien, origen o destino ilícito, el nexo causal de los dos elementos anteriores, y fíjense lo que dice, el conocimiento que deba o debe haber tenido el titular del destino del bien al hecho ilícito, o de que ese producto ilícito, este elemento no se da por cumplido cuando se acredite que el titular estaba impedido para conocer. Este artículo fue borrado todo
de su contenido ya no va a aparecer, lo tienen que modificar o volver a redactar, pero entonces tiene mucha relación con el artículo 7 en la parte de que el dueño tenía que hacer algo para conocerlo. Imagínate grabando a tus arrendatarios lo que hacen para saber qué hacen dentro del bien que tú les estás arrendando. Era algo difícil de probar, entonces no se preocupen, no pasa nada. Mientras no se reforme el artículo 22 constitucional, no hay manera de que nos extingan un bien inmueble. Insisto, el Estado mexicano, por cada 10 asuntos, solamente uno prospera. Y yo creo que prospera en aquellos asuntos en que verdaderamente se acredite que existen aquellos hechos o investigaciones a que se refiere el artículo 22 constitucional y que verdaderamente el dueño tenía conocimiento. Es algo muy difícil de probar, pero por lo pronto no pasa nada. Ahora bien, el párrafo primero del artículo 11 también se declaró ilegal en la porción normativa que dice: la acción de extinción de dominio es imprescriptible en el caso de bienes que sean de origen ilícito. La Corte dijo: oye, no manches, tiene que haber una forma de extinción de que sea prescriptible. No sé a cuánto lo redujo, pero también está declarado inválido. Ahora, el artículo 15, párrafo primero, habla del destino en sus fracciones quinta y sexta. Dice: se presumirá la buena fe en la adquisición y destino de los bienes. Y las fracciones inválidas es la quinta y la sexta. Y vuelve a hablar del impedimento real que tuvo para conocer que el bien afecto a la acción de extinción de dominio fue utilizado como instrumento o objeto del delito. En caso de haberse enterado de la utilización ilícita del bien de su propiedad, haber impedido o haber dado aviso oportuno a la autoridad competente. Volvemos a una prueba diabólica. ¿Cómo voy a demostrar un hecho negativo? Imposible. No podemos demostrar los poseedores o titulares de bienes inmuebles que en el inmueble que yo renté, no sé, se me ocurre un departamento en Cancún, se estaba llevando a cabo actos de corrupción, de trata de personas. Es imposible por la forma en que se llevan a cabo este tipo de tratos con asesores inmobiliarios. El asesor inmobiliario es el que se encarga de todo. A veces los poseedores titulares de bienes inmuebles ni siquiera conocen a los verdaderos arrendatarios. Entonces, es imposible que me puedan extinguir un inmueble por esa cuestión. Yo creo que se va a tener que redactar otra vez estos artículos de manera tal de que efectivamente se pueda probar ello. Entonces, ahí volvemos a lo mismo. Vamos en el párrafo quinto, perdón, en el artículo 173, párrafo segundo. El artículo 173 que se declaró inválido dice: de las medidas cautelares, se declaró inválido en caso de urgencia o otra necesidad debidamente fundada por el Ministerio Público, podrá adoptar tales medidas debiendo someterlas al control judicial posterior tan pronto sea posible. En este artículo que se declaró inválido, parecía que le daban facultades al Ministerio Público para que, sin someterlo a control del juez, él solito de mutuo propio pudiera incautar el inmueble o asegurarlo. Esto no puede ser así porque entorpecería las formalidades esenciales del procedimiento que en materia civil exige la garantía de audiencia. Entonces, pareciera que aquí le estaban dando armas a la fiscalía como parte actora para actuar como persecutor del delito y poder asegurar el inmueble y después de asegurarlo, someterlo al control del juez. Esto fue declarado ilegal, el fiscal no lo puede hacer de mutuo propio. El artículo 190, párrafo quinto, fue declarado ilegal en la porción que dice: en los casos en los cuales no se pueda recabar la autorización respectiva por razón de la hora, del día de la distancia o del peligro de la demora, se deberá informar y justificar dentro de los 5 días siguientes ante el órgano jurisdiccional. Este párrafo que declaró ilegal la Corte también está de la mano con el otro. El fiscal en este tipo de materias no puede actuar como si fuera persecutor de delitos, porque este es un asunto autónomo
a la naturaleza penal. Es civil y no se puede que la fiscalía tenga los dientes que tiene como para perseguir un delito, porque aquí es un asunto de naturaleza civil. Artículo 228, párrafo primero, inciso A. El artículo 228 dice: la venta anticipada de bienes sujetos a extinción de dominios procederá en los casos siguientes. Que la enajenación sea necesaria dada la naturaleza de los bienes. Ese párrafo fue declarado inválido. No se va a poder vender un inmueble dada la naturaleza de dichos bienes. Pues, ¿cuál pudiera ser la naturaleza? Una avioneta, por ejemplo. Dada su naturaleza, ¿hay urgencia de que se venda? Yo creo que no. No sé cuáles fueron las razones, pero lo importante es que se declaró inválida aquella norma que permitía la venta anticipada. El artículo 126, párrafo cuarto, también fue declarado inválido en la porción que dice: ninguna, de igual manera, podrá ofrecer pruebas que permitan establecer la actuación de mala fe de la parte demandada y en su caso que tuvo conocimiento de la utilización ilícita de los bienes y que no obstante lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo. Esta parte fue declarada inválida porque dicen que el fiscal tiene que acreditar la mala fe de la parte demandada, lo cual es un hecho negativo, y también fue declarada inválida. Por consiguiente, pues no tenemos ningún problema o no van a tener ningún problema todos aquellos poseedores porque la mala fe no se prueba, la mala fe se presume. En la parte del artículo 214, párrafo primero, también se declaró inválida la porción normativa que dice: si se aprueba que si el titular conocía la causa que dio origen a la acción de extinción de dominio. Vamos a ver qué dice el artículo 214, es el último artículo inválido. Dice: en caso de que se dicte la sentencia de que declare la acción de extinción de dominio, el juez también podrá declarar la extinción de otros derechos reales, principales o accesorios a otros derechos sobre estos, si se prueba que su titular conocía la causa que dio origen a la acción de extinción de dominio. Esta parte fue declarada inválida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera tal que, aun y cuando fue inválida únicamente esta porción normativa, no se podrá hacer la extinción de bienes diversos a otros derechos reales, principales o accesorios, me refiero, por ejemplo, al bien inmueble relativo. Aquí no hay manera de que se pueda hacer, porque dice el artículo: si se prueba que su titular tenía la causa que dio origen a la acción de extinción de dominio. Esto está muy fácil de comprender. ¿Qué se requiere como elemento esencial? Y grábenselo de memoria. ¿Qué se requiere como elemento esencial para que proceda la acción de extinción de dominio? Nos vamos a lo que dice el artículo 22 constitucional y nos refiere, dice, que no se pueda demostrar la legítima procedencia. Entonces, verbigracia, y concluyo con esto: si nuestros titulares, poseedores, arrendadores de bienes inmuebles demuestran la legítima procedencia, no puede iniciarse por parte de la Fiscalía la acción de extinción de dominio. ¿En qué concluyo? Que hoy el artículo 22 constitucional, reglamentario de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y de las que pudieran sacar los estados de la República, exige, para que proceda la acción de extinción de dominio, que la legítima procedencia de los bienes no pueda acreditarse. En conclusión, si se acredita la legítima procedencia de los bienes muebles, no tenemos ningún problema y no van a poder extinguirnos ningún inmueble, con independencia de que nosotros lo rentemos y dentro de ellos se lleven a cabo los delitos a que se refiere el artículo 22 constitucional. Pues ya me excedí del plazo que prometí, que me iba a llevar 50 minutos.
pero el tema da para mucho. Traté de ser un poco breve y conciso. Espero que se comprenda. Y pues si no, estoy a sus órdenes. Si quisieran seguir hablando del tema en otro canal, en otro momento, pues podemos seguir indagando. Esperemos tener una plática posterior cuando la Corte dé a conocer el engrose de la acción de inconstitucionalidad 100 del 2019, para poder ya quedar más claros. La presentación que les dejo es para que ustedes puedan más o menos comprender qué se dijo y qué esperamos en el engrose. Esta sentencia va a tener unas 200 páginas, si no es que un poco más. Pues yo con esto me despido. Quedo agradecido con Elizabeth Alonso, Juan José Villanueva y todas aquellas personas que me hicieron favor de invitar a esta plática. Y estamos a sus órdenes. En mi correo electrónico se los dejo aquí con Elizabeth, por si alguna duda o sugerencia para posterior plática relativa, estamos a la orden. Pues muchas gracias, estén bien, hasta luego.